Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Les recordamos seguirnos en nuestras redes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, donde podrá ver esta historia nuevamente y otras historias reales de éxitos migratorios. Nos acompaña en este episodio la abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría legal, para hablar de este tema tan importante y que tanto le interesa a nuestra audiencia, como es el asilo político. Bienvenida, abogada. Muchas gracias, Samantha. Abogada, inicio preguntándole sobre las razones por las que uno viene buscando asilo. Las crisis políticas en muchos países de Latinoamérica evidentemente también provocan crisis económicas, y esta es una razón por la que muchas personas deciden venir y aventurarse en este camino hacia los Estados Unidos. ¿Es la crisis económica una razón por la que una persona puede pedir asilo en este país? No, desafortunadamente, aunque reconocemos y el gobierno de los Estados Unidos reconoce el hecho de que muchos países están pasando situaciones críticas reales, y muchas de estas razones también han sido provocadas por la situación política y social, desafortunadamente la ley no va a aprobar un asilo político, el cual lleva un vínculo político, solamente porque la situación económica de un país está difícil. Así que tristemente no funciona así, Samantha. Sin embargo, el asilo político no es el único tipo de asilo que existe en los Estados Unidos y por el cual uno se puede proteger. No, realmente las razones por las cuales una persona puede buscar protección en este país varían. Además que recordemos también de que Estados Unidos tiene firmados convenios de protección en contra de la tortura, por ejemplo, que son convenios a nivel internacional donde se da un acuerdo entre los países de no poder devolver a una persona que pueda ser torturado en ese país por efecto humanitario, obviamente. También existe la protección por género y también existe la protección por nacionalidad también. Es decir, se va siempre a analizar cuáles son esos hechos, cuáles incidentes sufrió esa persona, de manera de que nosotros como abogados podamos ver cuál es la protección o cuál es la razón por la cual va a buscar esa protección, que sea el caso más fuerte que tenga para poderlo ganar. Y se pueden combinar, por ejemplo, una persona que ha sufrido asedio por razones de género más políticos, ¿se pueden combinar? Sí, tristemente vemos casos como, por ejemplo, hemos representado personas que tienen están pidiendo protección por asilo político, es decir, por opinión política es lo correcto. Segundo, por género. Y tercero, porque no puede expresar su religión, decir de que sus creencias religiosas, o lo que le llamaríamos libertad de expresión también, pero específicamente hablando de la religión. Por esas tres razones, esta persona en particular está pidiendo protección. Y ahora mismo que vemos en este país que hay tantas personas, miles de personas que están pidiendo asilo en la frontera con México, que llegan a la frontera con México, ¿verdad? Y piden asilo. ¿Es el mismo proceso que sigue una persona que pide asilo en la frontera, que llega de manera irregular a los Estados Unidos, a la persona que llega por avión o que llega con una visa? No, realmente depende. Por ejemplo, y lo mismo que también depende dónde la persona solicita el asilo. Como por ejemplo, es la confusión que se da cuando vemos a personas pidiendo el asilo directamente en la embajada americana en el país, que eso realmente es pedir un refugio. Pedir protección estando en los Estados Unidos es pedir asilo. Si la persona se encuentra en la frontera, esa persona va a llevar un proceso primero de verificación, va a llevar una entrevista, que es lo que le conocemos como la entrevista de miedo creíble, donde el oficial de inmigración va a ser el primero en valorar si existen los argumentos, si existen los elementos legales para que esta persona pueda ser considerada para estar bajo esa protección, y consiguiente pasar a la orden de un juez de inmigración. Sin embargo, las personas que vienen por avión, Samantha, para contestar tu pregunta, al entrar por avión, ellos claramente están entrando legalmente a este país. Está la persona que lo desea pedir inmediatamente en el aeropuerto, pero la mayoría de las personas entran y solicitan la asesoría de un abogado para entonces poder preparar el caso de la mejor manera posible e introducirlo. A ese tipo de trámite de asilo se le llama asilo afirmativo. Al asilo que se presenta en corte ante un juez de inmigración se le llama asilo defensivo, porque estamos en otro plano de defensa.
Ok. Y cuando un asilo es aprobado, ¿qué beneficios tiene la persona que es beneficiaria? Bueno, inmediatamente la persona primero va a estar tranquila de que no va a estar acumulando presencia ilegal en este país. Segundo, opción para permiso de trabajo. Tercero, se puede solicitar un permiso de viaje. Obviamente no puede ir al país donde se encuentra perseguido por obvias razones, ¿no? Sería un abandono a la protección de asilo. Y cuarto, si la ley no cambia de acá a que esto pase, hoy por hoy, la persona que lleva como asilada por un año tiene la opción de solicitar, y aclaro, es poder solicitarlo, no es que es un derecho garantizado, la residencia a los Estados Unidos. Es decir, introducir la petición, esa petición va a ser valorada por inmigración y tomar una decisión si le dan o no la residencia. Y posteriormente también pueden optar a la ciudadanía. ¿Después de cuánto tiempo? 5 años. 5 años a partir de que se aprobó el asilo o a partir de que se es residente. A partir de que se es residente. Porque con ciertas nacionalidades tenemos un cambio que se reconoce para atrás, es retroactivo. Pero tenemos que analizar el caso cuál de las nacionalidades es la que lo aprueba. Claro. Abogada, y quiero también preguntarle sobre el tiempo que están durando los casos en inmigración, porque creo que es algo que también debe de tomar en cuenta la persona que quiere llegar a los Estados Unidos o permanecer en los Estados Unidos a través de esta vía. Hay personas que, he conocido de personas que tienen 6, 7 años esperando por una respuesta. Sí, el gobierno ha reconocido directamente, públicamente, el retraso que tiene. Es decir, personas que tú bien correctamente lo dices, Samantha, llevan 7 años acá. Vemos, por ejemplo, la nacionalidad venezolana es una de las nacionalidades con mayor atraso en cuanto a lo que son peticiones de asilo. ¿Qué pasa? Con la nueva administración que tuvimos, tanto del señor Trump como de Biden, se han enfocado en que las últimas solicitudes son las que quieren sacar más rápido, para entonces después concentrarse en todo el estancamiento que se ha causado con los otros casos. ¿De qué manera lo van a hacer? Ya ellos ya sacaron esas medidas, como por ejemplo, los casos que están en juicio, están siendo analizados para saber si, primero, todavía de hecho la persona siquiera está aquí en el país. Muchas personas, aunque no lo crean, abandonan el país. Otras personas, por ejemplo, tienen ahora alternativas que no tenían al momento de cumplir. Por ejemplo, hay personas que se han casado, hay personas que tienen ahora hijos ciudadanos mayores de 21. Los TPS, es decir, hay otras cosas que han cambiado, que entonces vale la pena valorar primero si existe una alternativa y no tener que agotar los recursos de las cortes en pasar por un asilo. Y mientras una persona está esperando una respuesta de asilo, ¿está indocumentada o cuál es su estatus? Ok, no hay estatus. El estatus solo lo puede dar inmigración o un juez de inmigración. En el caso de la jurisdicción en corte, un juez de inmigración. En ese momento lo único que tiene la persona es una autorización de permiso de trabajo y estar amparada a no acumular presencia ilegal. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque cuando a una persona le niegan algo y se tiene que ir, te van a aplicar la ley del castigo de los 10 años de no regresar a este país. Va a ser en dependencia de cuánto tiempo esté acumulado en este país. Por eso es importante que se pare el reloj, como llamamos nosotros normalmente, porque esa persona va a estar amparada de no tener más tiempo ilegal indocumentado en el país. Claro, y de allí que es importante una persona que está pensando en aplicar al asilo que tenga una asesoría legal, porque quizás no conoce otras vías y quizás a través de otra vía a la que pueda aplicar es mucho más fácil. Es correcto, por eso por lo menos en mi firma nosotros le solicitamos al cliente, porque una vez que introducimos la petición y el juez nos otorga una fecha, puede pasar mucho tiempo. Nosotros siempre le pedimos al cliente, por ejemplo, déjenos saber qué cosas nuevas pasan, qué hechos nuevos hay en su vida, porque si esa persona no nos deja saber, nosotros no podemos implementar alternativas para ese cliente, como ponía el ejemplo de si se casó ahora, si tiene hijos, si viene el TPS, es decir, tiene que estar en comunicación con el abogado. Pero también antes de aplicar, porque de repente una persona no aplica a asilo, es apta para aplicar
asilo político, pero también es apta para una visa profesional. Es correcto, nosotros evaluamos todo, evaluamos toda la situación, por eso es que no solamente vemos la vía familiar, la vía laboral y las situaciones extraordinarias, porque si esa persona, por ejemplo, tuvimos un caso, la mamá lo había pedido hace muchos años, coincidieron los tiempos cuando esa persona entró a Estados Unidos y viene con una situación de persecución, claro. Y yo reviso la información del caso de la mamá, resulta que el caso de la mamá estaba prácticamente listo, es decir, que procedimos directamente a una residencia y nos tuvimos que ahorrar todo lo que fue la parte traumática de entrar a un asilo y revivir toda esa situación. Claro. Bien, abogada, muchas gracias por acompañarnos y por la información tan útil que siempre nos da. Recuerden, por eso les insistimos, es importante que tengan una asesoría legal y ahora es importante que siga a las redes de Hispanic Connection para que también tenga toda esta información, todo lo que tiene que ver con inmigración en este país, aquí lo vamos a encontrar. Y como cada episodio, la abogada, antes de despedir, la abogada nos tiene un obsequio. Si le dice a nuestra audiencia. Claro que sí, la primera consulta es gratis. Por favor, llámenos a las oficinas 786-300-8117 para poderlo atender y poder evaluar su caso en manos correctas. No ponga su futuro en peligro. Y por supuesto también nos puede escribir a las redes sociales de Hispanic Connection y ahí le vamos a contactar también con la oficina de la abogada Noelia Ramos. Les agradecemos por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Hispanic Connection. Recuerde seguirnos en las redes sociales, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir con todos sus amigos, sus vecinos. Quizás esta información es algo que le interesa a uno de ellos. Recuerde siempre, infórmate, actúa y triunfarás. Y recuerde, sea fuerte y valiente. La conexión entre los inmigrantes y su futuro. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y responderemos todas esas inquietudes legales que surgen al llegar a este país. Soy Samantha Lugo y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.